Obrigado e muito emocionado por esta presença massiva dos estudantes da USP, também dos professores de todos os estamentos da universidade. Para mim, como ativista dos direitos humanos do Peru, porém de um país irmão do Brasil, este é um momento verdadeiramente histórico. Muitos parabéns. E agora eu quisiera pedir a sua indulgência, porque meu português, evidentemente, é inexistente ou nulo. Entonces voy a comenzar a combinar o a hablar tal vez un poco más en español. Mas trataré de falar devagarinho para facilitar la comprensión. Bueno, mi nombre es Eduardo González, soy un sociólogo del Perú. En el Perú trabajé en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se creó en el año 2001, luego de la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Esa comisión trabajó durante 2 años investigando el conjunto de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura de Fujimori y durante el conflicto armado interno entre las Fuerzas Armadas del Perú y la organización Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. La Comisión de la Verdad llegó a entrevistar a más o menos 17.000 personas en todo el país en ese periodo de 2 años. Estableció una lista de víctimas de la violencia en esos años e hizo el cálculo de que aproximadamente 69.000 personas habían sido asesinadas o desaparecidas durante ese periodo. Hizo, por lo tanto, una serie de recomendaciones de justicia y de reparación. Así, por ejemplo, el Estado peruano ha creado un proceso, una mesa nacional de reparaciones a las víctimas de aquellos años, y los hallazgos, las informaciones producidas por la Comisión de la Verdad fueron utilizadas como prueba en los procesos penales que han ocurrido después de la Comisión contra los distintos perpetradores. En el caso del antiguo dictador Alberto Fujimori, fue extraditado al Perú en el año 2006 y fue juzgado por los tribunales peruanos. La información de la Comisión de la Verdad fue utilizada como evidencia tanto para su extradición como para su juzgamiento, y fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad como la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones arbitrarias. Aparte de esa experiencia, luego trabajé y trabajo en una institución que se llama el Centro Internacional por la Justicia de Transición, el ICTJ. Esta organización ha prestado apoyo a distintas comisiones de la verdad, tanto oficiales, esto es, creadas por el Estado, como no oficiales, esto es, creadas por la sociedad civil alrededor del mundo. Y en los últimos años creo que hemos podido apreciar un enorme desarrollo de la práctica de las comisiones de la verdad en todo el mundo, y también un enorme desarrollo de un concepto jurídico muy importante, que es el concepto del derecho a la verdad. Y es la afirmación de que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y las sociedades en las que viven tienen el derecho a saber lo que ocurrió, y que ese derecho incluye el conocimiento de las circunstancias de las violaciones de derechos humanos, los contextos y las responsabilidades. Vale decir, de acuerdo al derecho internacional, no es suficiente con solo saber, no es suficiente con solo reparar. El derecho de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos es integral e incluye también el derecho a que se haga justicia penal contra los perpetradores. Guárdense los aplausos porque no me han terminado de escuchar todo. Después puede haber decepción, abucheo, tomar. Dicho eso, lo que quiero decir es que los derechos entonces de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos son sobre todo 3.
esos tres derechos valen todos: derecho a la justicia penal, derecho a la reparación integral y derecho a la verdad histórica. Dicho eso, no es posible que una sola institución cumpla con los tres. Para eso existen las instituciones de justicia, tales como el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Para eso existen las comisiones de reparación y para eso existen las comisiones de la verdad. Existe una confusión, y quiero decirlo con claridad, y luego aplaudirán o no, pero quiero decir con claridad que las comisiones de la verdad no se han hecho para hacer justicia penal. Entonces, no se les puede exigir aquello para lo que no han sido creadas. Lo que se le debe exigir a la Comisión de la Verdad es lo que está en su mandato, que es la investigación objetiva de las graves violaciones de derechos humanos, que incluye, de acuerdo a la ley, la autoría de las violaciones. Entonces, lo que se debe hacer, sin embargo, es exigir el cumplimiento pleno de los derechos de las víctimas. Ese cumplimiento pleno requiere, evidentemente, que el Estado brasileño reconozca que la actual forma de interpretar y aplicar la ley de amnistía del año 79 es una forma ilegal, es una forma incorrecta y es una forma que mantiene la impunidad de las más graves violaciones de derechos humanos. Las obligaciones del Estado brasileño respecto a este punto han sido claramente establecidas en la sentencia Gómez Lund de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia que tiene que ser cumplida en todos sus extremos. Sobre eso no puede haber punta de duda. Eso significa que la Comisión de la Verdad del Brasil no puede ser condenada antes de comenzar a trabajar como una comisión. No se la puede condenar por ser parcial, porque su trabajo, por definición, se especifica en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, al mismo tiempo, no se puede decir que Brasil cumple con sus obligaciones solo por crear una Comisión de la Verdad. La creación de la Comisión de la Verdad es parte de las obligaciones del Brasil. El Estado brasileño no puede decir que al crear la comisión ya cumplió con la sentencia del caso Araguaia. No lo ha hecho. Es parte. Entonces, en este punto creo que lo que cabe es un llamado a la precisión, a la exactitud en la demanda. Creo que la sociedad civil tiene no solamente el derecho, sino el deber de exigir que haya justicia, y que haya justicia concreta, justicia penal. Es inaceptable que quienes torturaron y quienes desaparecieron caminen por las calles libremente. Eso es completamente inaceptable. Al mismo tiempo, sin embargo, esa exigencia es al sistema de justicia en el Brasil, y eso implica de entrada al Supremo Tribunal Federal, que es la institución que ha validado la actual interpretación de la ley de amnistía, al Ministerio Público Federal, que es quien inicia los hechos, las causas penales, ¿no? En el caso de Brasil, creo que hemos podido verificar en los últimos años que el Ministerio Público Federal ha abierto varias causas penales contra perpetradores. Ha abierto causas civiles exigiendo que se les señale como perpetradores y ha abierto causas penales también. Pero lo que está ocurriendo es que todas y cada una de las causas que el Ministerio Público Federal, en ejercicio de su deber constitucional, abre contra estos perpetradores, es cerrada, obstaculizada y negada cuando llegan al juez. Ese es el problema. Y es allí en donde tiene que enfocarse la crítica, es allí donde tiene que enfocarse la demanda. Yo, honestamente, lo digo con toda claridad, no creo, porque no es la tarea de la Comisión de la Verdad hacer juicios. Si lo hiciera, invadiría una función que no es suya. Constitucionalmente, la única instancia que puede hacer un juicio es el Poder Judicial, los jueces y los fiscales. Los fiscales están intentándolo, los jueces no. Esa es la crítica. Ahora, dicho eso, ¿qué puede hacer la Comisión de la Verdad?
lo que la Comisión de la Verdad puede hacer es generar algo que en este momento no existe en el Brasil, que es acabar con la negación. Y junto con la negación, golpear y acabar con un hermano de la negación, que es la justificación. Esos dos procesos no son elementos meramente judiciales o políticos, son elementos culturales que están metidos en la psique brasileña. Negar y justificar. La primera vez que vine a Brasil para preguntar sobre estos hechos y para investigar si es que el trabajo de nuestra institución podría ser útil fue en el año 2005. Creo que estaba empezando el gobierno Lula. Y era secretario de Derechos Humanos Mario Miranda, entonces debe haber sido 2005. Y cuando preguntaba alrededor, lo que me decían todo tipo de personas de uno y otro lado era: sí, hubo violaciones de derechos humanos en la dictadura, pero fueron muy pocas. ¿No? Vos me decían, mire, compare usted con Guatemala, donde hubo 100.000 muertos, o con Perú, donde hubo 69.000 muertos. Acá, de acuerdo a las cifras, son más o menos 500. Entonces, pues, esa manera de relatar las cosas es lo que yo llamo una manera justificativa. Y esa justificación tiene que parar, porque los derechos humanos no son una cuestión de aritmética. Los derechos humanos son una cuestión de principio. Y si son... Y un segundo elemento acá que es muy peligroso, con esa lógica negadora o esa lógica justificadora que la Comisión de la Verdad tiene que combatir, es que esa lógica invisibiliza a otras víctimas, porque hace que el debate nacional, en lugar de hacerse un debate ético, un debate moral sobre lo que significan los derechos humanos, se vuelve un debate político sobre quiénes son esas 400 víctimas contadas e identificadas. Y entonces se vuelve un debate político de izquierda contra derecha, se vuelve un debate político de la orientación política de aquellas 400 o 500 personas, y pareciera que estamos hablando solo de ese grupo. Y entonces yo tengo que preguntar, ¿estamos hablando de una dictadura? ¿Sí o no? Estamos hablando de una dictadura que no duró 2 años y luego entregó el poder, sino 21 años. Estamos hablando de una dictadura que generó su propio marco legal en forma de los actos institucionales. Estamos hablando de una dictadura que tenía además un programa de país. No era una dictadura que administraba y luego se iba. Una dictadura con un programa de país que tenía una cierta ideología detrás, una cierta lógica de cómo organizar el país dentro del mundo. Esa dictadura no puede, una dictadura tan sistemática, tan organizada, tan institucional, no puede haber cometido simplemente 400 asesinatos. Es imposible. Es imposible. Porque una dictadura de ese tipo ha actuado en forma sistemática. Cuando una institución ilegal como una dictadura actúa en forma sistemática, aplica patrones de violaciones hacia el país. Los 400 o 500 o 600 o 700 asesinados y desaparecidos, me atrevo a decir, la Comisión de la Verdad debe encontrar que fueron solo la punta del iceberg, la punta de la montaña de violaciones cometidas por la dictadura. Solamente la actual Comisión de Amnistía lleva ya decenas de miles de casos de investigación de personas que fueron, por ejemplo, torturadas. Y la tortura es también un delito de lesa humanidad y es también un delito contra la vida. Yo pienso, una dictadura como la dictadura brasileña, que era una dictadura orgánica a una cierta forma de desarrollo económico y que destruyó ligas camponesas, que barrió con la Amazonía, que trató de barrer con los sindicatos de trabajadores, no puede haber cometido solamente 400 crímenes. Es imposible. Esa dictadura
y el carácter y la comprensión de ese proceso, de ese fenómeno histórico, debería llevar a la Comisión de la Verdad a hacer dos cosas, y con esto termino. La primera es a investigar, de acuerdo a como dice su mandato, no solamente 4 tipos de violaciones que están especificados en el artículo 3, sino, de acuerdo al artículo 1, todas las graves violaciones de derechos humanos. Eso significa reconocer que en Brasil no hay 400 familias víctimas, sino millones de familias víctimas. Porque tiene que investigar, por ejemplo, la violencia que se debe haber cometido contra los pueblos indígenas y que se sigue cometiendo. La violencia que se ha cometido contra los pobres urbanos. La violencia que se cometió contra los campesinos sin tierra y que se sigue cometiendo. Porque esa es la genealogía de la violencia actual. Esa es la genealogía que se tiene que... Y la segunda cosa que la Comisión Nacional debe hacer es reconocer que la verdad solo se puede construir en un proceso cooperativo, en un proceso de diálogo. Las comisiones de la verdad no son, por así decir, grupos especialistas que trabajan en una biblioteca, para caricaturizar. No son una investigación académica, son una investigación social, son una creación social, dinámica. Tiene que reconocer, por lo tanto, y yo creo que lo hace, que se están creando institucionalmente, formalmente, desde la base, comisiones de la verdad en todo el Brasil. Que se han creado comisiones municipales en Sao Paulo, estaduales en Sao Paulo, en Río, creo que en Pernambuco, no estoy seguro, y que se siguen creando comisiones en distintos lugares. Esto quiere decir que la Comisión Brasileña tiene una oportunidad que no tenían otras comisiones, a mi juicio, que es la posibilidad de hacer un trabajo verdaderamente capilar desde la base de la sociedad brasileña. En la medida en que haga eso, yo creo que la Comisión va a explicarle al Brasil que no es cierto lo que le han dicho, que no es cierto, que no son ciertas las justificaciones que le han dado, que no es verdad que todo esto es solamente porque hay algunos familiares que hacen muchísimos problemas internacionales al Brasil. No es verdad. No es verdad que esto que está ocurriendo es porque un grupo de familiares se fue a la Corte Interamericana y que todo el asunto reside en resolver los problemas de esos familiares. No es verdad. Las víctimas estuvieron en todo el Brasil y fueron no solamente militantes políticos, fueron campesinos sin tierra, fueron pueblos indígenas, fueron los pobres urbanos, etc. Y que quien fue víctima en Brasil, los familiares nunca han dicho que ellos son las únicas víctimas. Los familiares siempre han sostenido que sus casos son los casos más claros, más ejemplares, pero no los únicos. Eso es lo que la Comisión tiene que demostrar. Eso es lo que la Comisión tiene que hacer para acabar con esos dos fenómenos de la negación y la justificación. Explicarle al pueblo brasileño que este es su asunto, que este asunto le compete, que no son muertos de otros, sino muertos de nosotros, los que tienen que investigar, y que detrás de aquellos nombres que hoy ciertos sectores se niegan a investigar, hay muchísimos más que tienen que ser conocidos, y eso va a implicar, creo yo, un enorme reto para el Brasil. Gracias.